Bien, gracias a Dios. Estamos otra vez acá en números. Nos quedamos en números 13. Hoy vamos a ver nada más los capítulos 13 y 14. Los vamos a ver mucho muy rápido. Son capítulos pivotales, es decir, marcan un punto de inflexión en la historia de Israel. Cuando digo marcan un punto de inflexión, lo que quiero decir es que hay un antes y un después de estos dos capítulos. ¿Ok? Entonces, vamos más o menos a considerar el contexto histórico de dónde estamos. Hay que recordar que aquí Dios ya libró a su pueblo de la esclavitud en Egipto, lo cual vimos en Éxodo. Luego les da su ley en Sinaí, lo cual también vimos en Éxodo. Entonces, estos dos capítulos que vamos a ver hoy más o menos ocurren después de que parten de Sinaí. Recuerden que se quedaron un rato estacionados en Sinaí. Una vez que parten en Sinaí, van a suceder estos dos capítulos. Entonces, ya vimos que Dios ha probado la fe del pueblo en el desierto y una y otra vez el pueblo ha fallado la prueba. ¿Por qué? Porque terminan quejándose de Moisés y de Dios. Entonces aquí Dios va a probar su fe nuevamente conforme se acercan a Canaán. Recuerden que Canaán es la tierra prometida que Dios le prometió, valga la redundancia, al patriarca, al primer patriarca, y en Génesis 15. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasó. Capítulo 13, versículo 1, el Señor le dijo a Moisés, envía hombres a explorar la tierra de Canaán, la tierra que les daré a los israelitas. Envía un jefe de cada una de las 12 tribus de sus antepasados. Entonces, Dios, recuerden, ya le dio su ley al pueblo, lo saca entonces de Sinaí y lo dirige a tomar la tierra prometida, a entrar en la tierra prometida. Más o menos en el segundo año desde el Éxodo. ¿Ok? Entonces Dios los manda, vayan y manda a representantes de cada tribu, uno por cada tribu, para que exploren la tierra que les daré. ¿Ok? Acá Dios está enfatizando, yo les daré esta tierra a los hijos de Israel. Entonces envía un espía por cada tribu, dice que Moisés hizo lo que el Señor le ordenó y envió a 12 hombres desde el campamento en Parán, todos jefes de las tribus de Israel, y luego nos va a decir quiénes fueron las personas de cada tribu, ¿no? Y pues aquí viene toda la lista. Estos son los nombres de los hombres que Moisés envió a explorar la tierra, ¿ok? Y nos dice que hay una persona que se llama Oseas, que es hijo de Nun, y a él dice que Moisés le dio el nombre de Josué, que es el Josué que conocemos nosotros, ¿ok? Moisés envió a los hombres a explorar la tierra y les dio las siguientes instrucciones. Vayan al norte a través del Negev hasta la zona montañosa, fíjense cómo es la tierra y averigüen si sus habitantes son fuertes o débiles, pocos o muchos. Observen cómo es la tierra en que habitan, es buena o mala. Viven en ciudades amuralladas o sin protección, a campo abierto. El terreno es fértil, es estéril, abundan los árboles. Hagan todo lo posible por traer muestras de las cosechas que encuentren. Era la temporada de la cosecha de las primeras uvas maduras. Entonces, Dios manda a Moisés que comisione a 12 personas para que vayan a explorar y a reconocer la tierra que Dios ya prometió desde Génesis que le daría al pueblo de Israel y la tierra que le está diciendo de manera textual Dios a Moisés le voy a dar a los israelitas. Simplemente vayan y traigan muestras de cómo es la cosecha y todo esto, cómo viven, cuántos son ciudades amuralladas, viven a campo abierto, etcétera, etcétera. Entonces, vayan y tráiganme este reporte. ¿Ok? Y bueno, nos va a decir que subieron y que exploraron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, cerca de Nebo Hamat, yendo al norte y se atravesaron el Negev y llegaron a Hebrón. ¿Ok? Entonces aquí ustedes se van a dar cuenta que lo que están haciendo ellos es simplemente recorrer el territorio. ¿Ok? Ahora, entonces el hecho de que Dios haya mandado a los espías no es como para que ellos vieran si la conquista era viable o no. Recuerden, Dios ya les había prometido la tierra de Canaán. La orden que Dios les dio era espiar. Es simplemente una prueba de fe que Dios le está dando al pueblo. ¿Ok? Entonces, otra vez, la exploración que Dios ordena no es para que se viera si era viable o no, sino para fortalecer la fe en la promesa que ya Dios había dado desde
los primeros patriarcas. ¿Ok? Entonces que llegaron, ok, vamos a Hebrón, donde vivían, vamos a Imai, Isai y Talmai, todos descendientes de Anak. ¿Ok? Cuando llegaron al valle de Escol, cortaron una rama con un solo racimo de uvas tan grande que tuvieron que transportar en un palo entre dos. O sea, se encontraron con que la tierra producía frutas de manera muy exuberante. Este era un racimo tan grande que lo tenían que cargar entre dos personas. Y también llevaron, bueno, pues granadas, higos, etcétera, etcétera. Y luego, después de explorar la tierra por 40 días, los hombres estuvieron en la tierra de Canaán durante 40 días. ¿Ok? Y entonces regresan para dar su reporte. Dice que regresaron con Moisés, bueno, pues con Aarón y toda la comunidad de Israel en Cádiz, en el desierto de Parán. Informaron a toda la comunidad lo que vieron y les mostraron los frutos que tomaron de la tierra. Este fue el informe que dieron a Moisés. 2 puntos, ¿ok? Ya fuimos, Moisés, ya regresamos, ya vimos todo, aquí está. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste para explorar y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Esta frase de leche y miel lo que quiere decir es que hay abundancia en la tierra. Recuerden que ellos vienen de estar en un desierto. Y entonces dicen, aquí está la clase de frutos que allí se producen. Entonces muestran lo que trajeron. O sea, en primer lugar, el reporte es positivo. Es una tierra de verdad exuberante, es una tierra de verdad abundante. Dios ya le había dicho a los patriarcas que en esa tierra fluía leche y miel. Sin embargo, dicen ellos, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Los amalecitas viven en el Negev y los hititas, los jebuseos y los amorreos viven en la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de la costa del Mediterráneo y a lo largo del valle de Jordán. Entonces estos cuates, en lugar de estar viendo la maravilla de tierra que Dios les está dando, se enfocan en los obstáculos que ellos creen que van a encontrar cuando intenten conquistar Canaán. O sea, porque recuerden, el primer informe es una tierra fértil, es una tierra de sobreabundancia. ¿Ok? Dice, pero allí hay gigantes, allí hay personas poderosas. Caleb, que fue uno de los espías, dice, trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo, de seguro podemos conquistarla. Entonces, no importa este primer reporte que los espías dan, uno de los espías que fueron también a ver todo, dice, ok, ¿saben qué? No pasa nada, vamos de una vez, porque Dios ya nos dijo que nos va a entregar la tierra, vamos a poder conquistarla. La fe de Caleb no está puesta en su poderío, la fe de Caleb está puesta en la inquebrantable promesa de Dios. Y él está confiando en que Dios, el Dios de la promesa, es lo suficientemente fiel como para cumplirla. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Y aquí tenemos un problema, porque Dios ya les había dicho que les iba a dar la tierra. Entonces, estas personas, en lugar de confiar en la promesa de Dios, ven las circunstancias que nos rodean y dicen, son imposibles, no podemos, nos van a ganar. ¿Ok? Quiero que noten que los espías que están diciendo son más fuertes que nosotros, todo esto, lo que están mostrando es una falta de fe en Dios. Porque recuerden, Dios no los mandó para ver si era posible que la conquistaran. Dios los mandó para probar su fe porque Dios había prometido que se las iba a entregar. Entonces, cuando dijeron no podemos ir, son más fuertes que nosotros, entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. Entonces, para prevenir que el pueblo siquiera pensara en tomar la tierra, los espías empezaron a deformar lo que vieron y empezaron a mal informar diciendo, la tierra que atravesamos y exploramos devorará todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Hasta había gigantes, los descendientes de Anac.
Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. Entonces, estos espías, debido a su incredulidad, empiezan a llevar a más personas a la incredulidad para que no obedezcan a Dios. Es decir, no fue suficiente con su propio pecado, sino ahora se ponen en una posición de estar llevando a los demás a desconfiar de Dios. No vamos a poder, somos como langostas, o sea, como saltamontes, como grillos, junto a estas personas que son muy poderosas. Recuerden, Dios está probando su fe. Dios ya les dijo que les va a dar la tierra. Esto es muy importante, ¿ok? Entonces vemos que los espías tienen una visión centrada en el hombre. No vamos a poder con ellos. Mientras que Caleb y después Josué, los dos espías que no participaron de este pecado, tenían una visión teocéntrica. Es decir, Dios nos va a dar la tierra. Entonces aquí terminan ellos dando un mal informe al resto del pueblo y diciéndoles, ni se te ocurra vivir allí. El que entre a esa tierra va a quedar devorado. Es decir, si Dios te está ordenando que marches a conquistar, ni se te ocurra obedecer a Dios. Porque básicamente la implicación es, él no sabe lo que está pasando allí. Entonces, gracias al mal informe de los 10 espías rebeldes, entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche. Entonces se desesperan, no confían en Dios, creen en el informe negativo de los 10 espías que distorsionan hechos, que fomentan el temor, no creen en lo que Caleb dice, que es claro que podemos conquistar la tierra. Entonces se ponen a llorar, se ponen a gritar toda la noche, sus voces se elevan en una gran protesta contra Moisés y contra Aarón. Y otra vez son probados, viene la queja, como es costumbre en el pueblo de Israel y como es costumbre muchas veces en nosotros mismos. Somos probados y en lugar de confiar en Dios y en sus promesas y en su palabra, recurrimos al temor y recurrimos a la queja. Esto es imposible. Somos demasiado pequeños. Y entonces comienzan a quejarse contra la oficialidad religiosa de Israel, que son estas dos personas. Está Moisés junto con el sumo sacerdote, su hermano Aarón. Y les dicen, si tan solo porque nos hubiéramos muerto en Egipto, o incluso aquí en el desierto, se quejaban. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? A nuestras esposas y a nuestros hijos se los llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Entonces conspiraron entre todos ellos, escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. Se acabó, se aborta el plan del éxodo, vámonos para atrás. Vamos a seleccionar un nuevo líder, que no sean estos dos y que nos guíen de regreso a Egipto, porque ojalá mejor hubiéramos muerto allá, o incluso noten lo que están diciendo, y Dios se los va a conceder, o incluso aquí en este desierto. Ojalá mejor hubiéramos muerto, o sea, que muriéramos en este desierto. ¿Por qué nos está llevando Dios a esta tierra? ¿Para que muramos en batalla? Porque no podemos con ellos y entonces a nuestras esposas y hijos se los van a llevar como un botín. Vámonos a Egipto, vamos a abortar el plan. Moisés y Aarón cayeron rostro a tierra ante toda la comunidad de Israel. Dos de los hombres que exploraron la tierra, ya nos mencionan a dos, primero solo fue uno, a Josué, que era Oseas, que era hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel, la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Ellos están enfatizando nuevamente la verdad de lo que Dios les dejó ver. La tierra en verdad es maravillosa. Ellos al rasgar sus vestiduras están desesperados y en un estado de duelo por la incredulidad del pueblo. Y entonces dicen, es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará salvo a esa tierra y nos la entregará. Entonces, ¿dónde está la confianza de Josué? ¿Dónde está la confianza de Caleb? En el Señor. Él nos puede llevar a salvo a la tierra, Él nos la entregará, porque para empezar, recuerden, esta segunda generación de israelitas que están escuchando este relato de lo que pasó con la primera generación, ya están a punto de entrar en la tierra prometida,
Ya saben que esta promesa viene desde Génesis. O sea, ya saben que Dios se lo ha prometido a los patriarcas. No es como que fue algo nuevo que Dios les dijo ahora. Ya saben que Dios la ha prometido, ya saben que Dios los va a llevar a salvo a la tierra, ya saben que Dios les entregará la tierra. Entonces ellos ponen su confianza en el Dios de la promesa y en la promesa de Dios. Entonces, si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluyen la leche y la miel. Entonces quieren ellos guiar al pueblo nuevamente a confiar en Dios, más o menos destruyendo lo que los otros espías hicieron de llevar al pueblo a rebelarse contra Dios. ¿Ok? Y todavía les dicen, no se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros, no les tengan miedo. Estas son palabras de personas que están poniendo su confianza en Dios. Entonces, no importa el tamaño de las personas que viste, no importa si tenían armas o no tenían armas, no importa si tenían murallas o no tenían murallas, lo que estas personas no tienen es al Señor y nosotros sí. Entonces, no se rebelen contra el Señor. ¿Por qué sería una rebelión? Porque el mismo Dios que les ha ordenado que crean es el mismo Dios que les ha ordenado que marchen y tomen la tierra. Y no hacerlo sería un acto de rebelión pecaminoso. Entonces, ellos entienden muy bien que al querer regresarse para Egipto y no hacer lo que Dios les mandó hacer, se están rebelando contra el Señor. Así que no tengan miedo, Dios está con nosotros. Tan está con nosotros que ellos van a ser para nosotros como una presa indefensa. Ellos no tienen protección. No tienen protección, porque nuestra protección está en el Señor. Así que no les tengan miedo. Vemos 10 espías que están guiando al pueblo a la incredulidad y a la rebelión, y 2 espías que están guiando al pueblo a la fe y a la confianza en la fidelidad de Dios en sus promesas. ¿Cuál es entonces la respuesta del pueblo después de que les recordaron el pacto de Dios? Cuando dicen, Dios nos las va a entregar, Dios está con nosotros, Él está con nosotros, ellos le están recordando al pueblo el pacto que Dios hizo ya con los patriarcas. Entonces, ¿cómo responde el pueblo? Sin embargo, toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y a Caleb. Entonces, el pueblo, en lugar de arrepentirse al escuchar a 2 personas guiándolos hacia Dios, los quieren matar. Los quieren matar. Y esto nos muestra la depravación total del hombre. O sea, quieren matar a los emisarios de Dios que te están diciendo, sigue la voluntad de Dios, haz lo que Dios te mandó hacer. Así que toda la comunidad comenzó a decir, vamos a matar a Josué y a Caleb. Entonces, en ese momento, la gloriosa presencia del Señor se apareció a todos los israelitas en el tabernáculo. Y en ese momento Dios desciende su presencia en el tabernáculo en un acto bastante visible, y el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? Nunca me creerán, aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos. Noten cómo Dios equipara el no confiar en Él con despreciarlo. El no confiar en Dios, en la palabra de Dios y en las promesas de Dios es despreciar a la persona de Dios. No es algo menor. Es tratar con poco aprecio a la persona de Dios. Es no tratar con la honra que merece la persona de Dios. Entonces Dios está enojado y dice, este pueblo me está despreciando porque otra vez en la prueba, en lugar de confiar, están quejándose. Y luego Dios les dice, no han visto todas las señales milagrosas que hice entre ellos, aún así nunca me creen. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho, los milagros no tienen el poder para transformar el corazón humano. Yo sé que hay gente que dice, no, es que si yo viera un milagro yo creería. No, no es cierto. Tú podrías ver todos los días milagros así impresionantes de parte de Dios, pero si Él no regenera tu corazón, tú nunca vas a creer, porque así de depravado eres y soy. Entonces Dios les está reclamando, Dios está enojado y dice, negaré que son míos y los destruiré con una plaga. Luego te convertiré en una nación grande y más poderosa que ellos. Dice Dios, ¿sabes qué, Moisés? Hasta aquí llegamos con este pueblo, lo voy a barrer de la faz de la tierra en este momento a todos. Los voy a destruir
Y luego de ti, como lo hice con el primer patriarca, de ti voy a sacar a una nación más grande y más poderosa que ellos. Y acá Moisés recuerda lo que Dios ya le dijo en Éxodo 32. ¿Ustedes se acuerdan qué pasó en Éxodo 32? ¿Sí se acuerdan o no? No, ya no me acuerdo. Ok, Lo del esto ya lo becerro, vimos. ¿Mande? lo del becerro de oro. Exactamente, hermana, fue el incidente del becerro de oro. Y entonces cuando están haciendo esto, Dios le dice, quítate del medio, Moisés, para que mi ira feroz pueda encenderse contra ellos y destruirlos. Y después voy a hacer de ti una gran nación. Es la segunda vez que Dios se lo promete a Moisés. ¿Sabes qué, Moisés? Se acabó este pueblo, vamos a matarlo, lo voy a matar y a ti te voy a convertir en una nación más grande y más poderosa que ellos. Pero otra vez viene Moisés como tipo de Cristo, como un mediador entre la justicia de Dios y el pueblo. Y Moisés respondió, ¿qué pensarán los egipcios cuando oigan acerca de esto? Le preguntó al Señor. Ellos saben muy bien cómo demostraste tu poder cuando rescataste a tu pueblo de Egipto. Si ahora los destruyes, entonces los egipcios lo informarán a los habitantes de esta tierra, los cuales ya escucharon que vives en medio de tu pueblo. Ellos saben, Señor, que te apareciste a tu pueblo cara a cara y que tu columna de nube se mantiene en el aire sobre ellos. Saben que de día vas como una nube y por la noche como columna de fuego. Así que si ahora matas a todo el pueblo de un solo golpe, las naciones que han oído acerca de tu fama dirán, como el Señor no pudo llevarlos a la tierra que juró darles, los mató en el desierto. Por favor, Señor, demuestra que tu poder es tan grande como lo has declarado, como lo has dicho. El Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable y perdona toda clase de pecado y rebelión, pero no absuelve al culpable. Extiende los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia se verá afectada hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. En conformidad con tu magnífico e inagotable amor, por favor, perdona los pecados de este pueblo, así como lo has perdonado desde que salió de Egipto. Y no es como que todo lo que le está diciendo él a Dios, como que Dios, fíjate que no lo había considerado, Moisés. No, no es así. Simplemente Dios nos está mostrando que necesitamos un mediador que pueda ser como favorable para los hombres delante de la justicia de Dios. Entonces aquí Moisés clama a Dios con argumentos, con los mismos argumentos que Dios ha dado antes. Señor, todo el mundo sabe que tú vives en medio de tu pueblo. Los egipcios y la tierra saben la fama que te hiciste al sacarlos de Egipto. Si los matas ahora todos, van a decir que no pudiste llevarlos de la tierra y por eso los mataste en el desierto y tu fama será afectada. Entonces, por favor, como lo has declarado, tú has dicho, Señor, que eres lento para que te enojes y estás lleno de amor inagotable y perdonas toda clase de pecado. Por favor, Señor, perdona los pecados de tu pueblo. Está intercediendo ante Dios con argumentos, con los mismos argumentos que Dios ya le ha dado en su palabra. Esto nos muestra, dice Charles Spurgeon, cómo puedes orar tú. Cuando tú ores a Dios, ora con argumentos. ¿Con qué argumentos? Con los mismos argumentos que Él ya te dio en su palabra. Llévaselos de nuevo a Él, porque para eso te los dejó Dios. Entonces, una vez que Moisés como que interfiere o que media Moisés, ¿ok? Por lo que el pueblo está haciendo, que recuerden, el no marchar a la tierra es un rechazo activo a la autoridad divina. Por eso dice Dios, me están despreciando. Entonces el Señor le dijo, los perdonaré como me lo pides. Ok, Moisés, te voy a hacer caso. Dios escucha, recuerden al mediador. Los voy a perdonar como tú me lo pides. Pero tan cierto como que yo vivo y tan cierto como que la tierra está llena de la gloria del Señor. Y ahorita va a decir algo tremendo. Dice Dios, voy a jurar por mí mismo que ni uno solo de este pueblo entrará jamás en esta tierra. Todos vieron mi gloriosa presencia y las señales milagrosas que realicé, tanto en Egipto como en el desierto. Pero vez tras vez me han probado, rehusando escuchar mi voz. Dios está a punto de pronunciar un juicio. Dios les está perdonando porque Moisés está apelando al carácter de Dios, al mismo carácter que Dios le ha declarado que él tiene. ¿Ok?
Entonces, cuando implora el perdón para el pueblo con base en la propia misericordia de Dios, no en los méritos del pueblo, porque no tiene ninguno, Dios dice, los voy a perdonar, pero decreta juicio. Sí, hay perdón, pero hay juicio, porque el pecado te abre a la justicia retributiva de Dios, aunque seas cristiano, a la disciplina de Dios. Y noten qué es lo que Dios les dice. Yo hice señales en su presencia, yo les he probado mi poder, pero ellos han rehusado escuchar mi voz. Y aquí nosotros diríamos, como siempre acostumbramos decir, que terribles los judíos. Imagínate, vieron el mar abrirse, vieron las plagas en Egipto, vieron cómo le salía agua de una roca, o sea, vieron toda una serie de milagros y aún así se niegan a confiar en Dios. Pero tú y yo otra vez no somos muy diferentes, porque si bien tú y yo no vemos de manera presencial estos milagros, vemos la gloria de Dios en las páginas de la Escritura y en el rostro del Señor. Y de seguro, si ya llevas un tiempo caminando con el Señor, has visto la mano de Dios en tu vida y lo has visto protegiéndote, guardándote, haciendo cosas que dices, increíble lo que hizo Dios en mi vida. Entonces tú también y yo también hemos visto el poder de Dios en acción a nuestro favor. Y aún así, nosotros también a veces nos rehusamos a escuchar su voz en su palabra. Nos rehusamos a escuchar la voz de Dios que truena en su palabra. Nos rehusamos a confiar en el carácter de Dios, nos rehusamos a confiar en las promesas de Dios. No somos tan diferentes. Y notemos qué hace Dios con este pueblo. Ni siquiera verán la tierra que juré dar a sus antepasados. Recuerden, yo bajo juramento les entregué esta tierra, no la van a ver. Ninguno de los que me trataron con desdén la verá. Sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí, por lo tanto, yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de tierra que les corresponde. Solamente va a entrar Caleb y después nos dice también Josué. Los únicos dos que no me trataron con desdén, ¿qué es desdén? Desprecio. ¿Qué es desdén? Menosprecio. Los únicos dos que no me menospreciaron, los únicos dos que sí confiaron en mí, los únicos dos, que al mantenerse fiel a mí demuestran su amor por mí, entonces a ellos yo sí los voy a llevar a la tierra que les prometí a sus antepasados. Y va a entrar y va a tomar posesión. Por eso es que les digo, de los 603,000 hombres que salieron del Éxodo, sin contar a las mujeres y los niños, de los 600,000 hombres, solo 2 entraron. 2 de 600,000. Eso te dice algo. Los demás se quedaron tirados en el desierto, dice Pablo, debido a su incredulidad. Y dice Dios. Entonces, Dios está juzgando y pone a Caleb, junto con Josué, después como un siervo fiel. Ahora bien, den la vuelta y no sigan hacia la tierra, y no sigan hacia la tierra donde habitan los amalecitas y los cananeos. Mañana deberán partir al desierto en dirección del Mar Rojo. ¿Sabes qué? Se aborta el plan por esta generación. ¿Se acabó? No me creyeron, no quisieron, les dije que se las iba a entregar, decidieron tratarme con desprecio, decidieron poner en tela de juicio mi carácter, decidieron poner en tela de juicio mis palabras y mis promesas. Ya no marches hacia la tierra de Canaán, Moisés, date la vuelta, regrésate al Mar Rojo. De donde veniste, por ahí te vas a regresar. Entonces el Señor les dijo otra vez a los líderes, vamos, a Moisés junto con su hermano, ¿hasta cuándo debo tolerar esta perversa comunidad y sus quejas en mi contra? Sí, he oído las quejas que los israelitas tienen contra mí. Y Dios también escucha las quejas que tú y yo tenemos contra él. Y sí nos quejamos. Sí nos quejamos en medio de la prueba, sí nos quejamos. Y sé que a veces no pensamos que la queja es un pecado tan grave, pero si ves lo que Dios les está haciendo por la queja, yo te sugiero que replantees tu pensamiento, porque la queja
Dios la aborrece, porque otra vez la queja es despreciarlo, la queja es decirle, tú Dios no eres digno de mi confianza, tú Dios no eres digno de mi fidelidad. Entonces dice, yo he escuchado las quejas que los israelitas tienen contra mí, son una comunidad perversa, tienen quejas en mi contra. Ahora bien, dígales lo siguiente, tan cierto como que yo vivo, Dios está jurando por él, declara el Señor, haré con ustedes precisamente lo que les oí decir. Todos caerán muertos en este desierto. Ya que se quejaron en contra de mí, cada uno de los registrados que tiene 20 años o más morirá. No entrarán para ocupar la tierra que yo juré darles, excepto Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. ¿Se acuerdan que cuando comenzaron a quejarse dijeron, si tan solo hubiéramos muerto donde? En Egipto, o incluso aquí en este desierto se quejaban? Dios les dice, vean, tal como dijiste, te será hecho. Entonces, todos caerán muertos en este desierto. Y los únicos que van a entrar a la tierra son Caleb y Josué. Los demás, ya que se quejaron contra de mí, aquí se van a quedar. Como ustedes dijeron que sus niños serían llevados como botín, ¿se acuerdan? ¿Para qué nos mandó Dios acá? Nos van a matar en batalla y las mujeres y los niños van a ser tomados como botín. Dice Dios, ustedes dijeron que sus niños serían llevados como botín. Pues bien, yo me ocuparé de que entren a salvo a esa tierra y que disfruten lo que ustedes despreciaron. Esta es la segunda generación de Israel, que desde que empezamos Génesis les he dicho que es la audiencia original de Moisés en el Pentateuco. Son los hijos de estas personas que van a quedar tirados en el desierto. Entonces, ahí te va. Tú querías morir en el desierto, concedido. Vas a morir en el desierto. Tú dijiste que iban a tomar a tus hijos como botín. No, te voy a demostrar que no, yo los voy a cuidar y yo los voy a meter a la tierra que tú despreciaste. Pero en cuanto a ustedes, caerán muertos en este desierto. Sus hijos serán como pastores que vagarán por el desierto durante 40 años y de esa manera ellos pagarán por la infidelidad de ustedes hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. Puesto que sus hombres exploraron la tierra durante 40 días, ustedes andarán vagando en el desierto por 40 años, un año por cada día, y así sufrirán las consecuencias de sus pecados. Entonces sabrán lo que es tenerme como enemigo, yo el Señor he hablado. Sin falta haré todas estas cosas a cada miembro de la comunidad que conspiró contra mí. Serán destruidos en este desierto y aquí morirán. Creo que nos queda muy claro lo que piensa Dios de la queja. Dice, ahí te va. Y Dios, aparte, en un sentido irónico, dice, tú pediste morir en este desierto, concedido, aquí te vas a morir. Tú dijiste que tus hijos iban a ser tomados como botín. No, yo los voy a meter a la tierra, pero ellos van a sufrir por ti, porque ahora los voy a hacer dar vueltas contigo durante 40 años. Si luego preguntamos por qué fueron 40 años, fue un día por cada año, pero fue un año por cada día que estuvieron explorando la tierra. Fueron a explorar 40 días. Bien, el castigo va a ser 40 años de vagar de manera errante, sin rumbo por el desierto, hasta que todos ustedes se mueran. Aquí está clarísimo, hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. Sus hijos van a pagar por sus infidelidades al dar vueltas como locos 40 años hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. Y van a sufrir las consecuencias de su pecado. Y van a saber lo que es tenerme como enemigo. Y si se acuerdan que nos dice que conspiraron, permítanme. Ahorita, ¿dónde fue que leímos que se querían regresar a Egipto? ¿Dónde estaba? Aquí. Dice que conspiraron entre ellos, vamos a escoger a otro líder y vamos a regresar, vamos a Egipto. Aquí, en realidad, la conspiración es directamente contra sus líderes, pero Dios la está viendo directamente contra él, porque ellos conspiraron contra mí.
porque en este caso los líderes eran los portavoces de la voluntad de Dios y de la palabra de Dios. Entonces Dios termina diciendo, serán destruidos en este desierto y aquí morirán. Entonces los 10 hombres que Moisés envió para explorar esta tierra, los 10 que dieron un mal informe, que por sus malos informes incitaron la rebelión contra el Señor, fueron heridos de muerte por una plaga delante del Señor. De los 12 que exploraron la tierra, solo Josué y Caleb siguieron vivos. Entonces, para acelerar las cosas, de inmediato los 10 espías incrédulos se mueren de una plaga. Noten cómo Dios los juzga con tanta severidad, porque ¿qué hicieron ellos? Porque ellos, por sus malos informes, incitaron la rebelión contra el Señor. Mientras que Josué y Caleb quieren guiar al pueblo hacia la confianza a Dios, los 10 espías, malos, por decirlo así, quieren guiar al pueblo hacia la incredulidad y la rebelión. Mucho cuidado cuando tú y yo pensemos o de alguna manera seas quien incite a la gente a pecar. Lo que quiero decir es, tengamos cuidado de nunca incitar a nadie a pecar, porque ya suficiente castigo llevarás por tu pecado. Pero aquel que aún invita y que aún incita a la gente a abandonar al Señor y a pecar, cuidado. Porque de Dios nadie se burla. Y Dios es misericordioso. Pero aún así aquí está mostrando su justicia y su veredicto. ¿Ok? De los 12 espías, 10 van a morir de manera inmediata. Inmediata. Y solo 2 van a seguir vivos. Después, cuando Moisés comunicó las palabras del Señor a todos los israelitas, se llenaron de profundo dolor. Ok, ya tronó esto. Ya el juez acaba de declarar la sentencia, nos encontró culpables, dictó condena, saben que van a quedar tumbados en el desierto, saben que no van a entrar a la tierra prometida y entonces tienen un profundo dolor. Así que a la mañana siguiente se levantaron temprano y subieron a la parte alta de las colinas. Vamos, dijeron, reconocemos que hemos pecado, pero ahora estamos listos para entrar a la tierra que el Señor les prometió, nos prometió. Ok, como que sabes que Moisés, ya reflexionamos, ya recapacitamos y la verdad sí pecamos, pero ok, no importa, Dios es misericordioso, ¿no? Nos paramos temprano, vamos de una vez a conquistar esa ciudad porque Él nos la prometió y Moisés les dijo, ¿por qué desobedecen ahora las órdenes del Señor de volver al desierto? No, se perdió la oportunidad. Se perdió. Ahora Dios les dio una orden diferente y es vete para el desierto. Y otra vez, aparentemente de forma muy piadosa, estás violando la palabra de Dios. Él ya les dijo que no fueran para allá. Perdieron su oportunidad. Ya no se puede. Ahora los está mandando para otro lado. No sigan desobedeciendo a Dios. No les dará resultado, dice Moisés. No suban hoy a la tierra, no suban en este momento a la tierra. No vayan a Canaán, no la intenten conquistar. Lo único que sucederá es que sus enemigos los aplastarán porque el Señor no está con ustedes. Noten que lo que está cambiando no es el ejército judío. Lo que está cambiando es que Dios no está con ellos. Esto nos dice mucho. Dios te ha dado ciertamente a mí, a ti, a todos, pues tenemos talentos y dones y capacidades especiales que Dios nos da para una determinada vocación, ¿no? Y todo esto. Pero cuando logras algo, es porque Dios te está dando eso. O sea, cuando tú logras algo, no es por tu gran habilidad o tu gran talento o tu gran inteligencia o tu gran sagacidad, es porque Dios te lo está dando. Porque si en ese momento Dios se retira de tu lado, tu inteligencia, tu capacidad, tu sagacidad no te sirven de nada y fracasas. Entonces, la clave del fracaso o del éxito en esta vida, en cualquier empresa que tomemos, y empresa me refiero a cualquier cosa que hagamos, no depende de nosotros, no depende de nuestras capacidades, no depende de lo maravilloso o muy inteligente que eres, depende de si Dios va contigo o no. Entonces aquí es el mismo ejército, que hoy ya parece están muy, pero muy motivados, ¿no? Y Moisés les dice, o sea, no, a ver, ya tienen la orden de no hacerlo, no lo hagan, no sigan desobedeciendo, los van a aplastar.
porque el Señor no está con ustedes. Cuando enfrenten a los amalecitas y a los cananeos en batalla, serán masacrados. El Señor los abandonará porque ustedes lo abandonaron a Él. No vayan, Dios ya no está con ustedes. Ahorita el pueblo que sea de enfrente los va a masacrar. Dios ya los abandonó porque ustedes a Él lo abandonaron primero. Sin embargo, otra vez mostrando la rebelión absoluta contra Dios, el pueblo avanzó con insolencia. No me importa lo que digas, Moisés, vamos a tomar la tierra hacia la zona montañosa, aunque ni Moisés ni el arca del pacto salieron del campamento. Fueron solos. Dios no fue con ellos. ¿Resultado? Entonces los amalecitas y los cananeos que vivían en las montañas descendieron, los atacaron, los vencieron, haciéndolos huir hasta Orma, perdón. No es Norma, es Orma. Suena muy piadoso, ¿no? Ya me arrepentí de este pecado. Ahora sí vamos con todo al lado de Dios. La obediencia tardía es desobediencia. La obediencia tardía es desobediencia. Dios pronunció un juicio, porque así de pecaminoso fue su pecado, valga la redundancia, porque así de pecaminoso fue su queja. Dios pronunció un juicio. Y ese juicio no se puede retrotraer, y ese juicio, Dios ha jurado por él mismo que sucederá, no se puede quitar. ¿Qué es lo que hubieran tenido que hacer ellos? Entrado a la tierra cuando el Señor los mandó y no haber creído a los espías que los querían como alejar de la confianza al Señor. Pero al final de todo, por eso cuando empecé números, ¿se acuerdan? Vimos el censo del principio de números y vimos el censo del final de números, que ya es cuando la primera generación se murió. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? ¿Sí se acuerdan? Cuando comparamos los dos números. Bueno, las cifras, pues, que vienen en el total del censo del principio y el total del censo del final. ¿Qué es lo que dijimos que hizo Dios? ¿Quién se acuerda? ¿Que era la misma cantidad que devolvió? Exactamente, exacto. Dios repuso a todos los que se quedaron muertos. Era la misma cantidad prácticamente. Esto nos enseña que ni aún el pecado del hombre, ni aún la rebelión del hombre frustra los propósitos de Dios. Ni siquiera un pecado tan fuerte como este, donde Dios condenó la muerte a más de 600,000 personas, frustra los propósitos de Dios, porque 40 años después, en el desierto, Dios repuso a los 600,000 que mató. Entonces, incluso Dios usa el pecado de su pueblo para lograr sus propósitos. Y si vemos lo que nos dicen estos capítulos, hay varios principios, pero un principio creo que salta mucho, o sea, te quema los ojos, es Dios juzga el pecado. El pecado tiene consecuencias. Y a veces las consecuencias Dios ya no te las quita, como aquí. Al día siguiente, ¿sabes qué? Vamos a conquistar. No, ya no. Era una oportunidad, las aprovechaste, se acabó, va y vete al desierto. Hay veces que las consecuencias temporales de tu pecado Dios ya no te las va a quitar. Hay veces que sí, hay veces que no. No lo sabes. Depende de su sola voluntad, de su solo arbitrio. Sin embargo, aún en medio de este pueblo pecaminoso, Dios se guarda un remanente fiel. Es la minoría, es la muy, muy minoría. Pero todavía hay un remanente fiel que confía en Jehová y que teme a Jehová. ¿Por qué es tan grave? ¿Por qué fue tan grave el pecado del pueblo? Dios te lo dijo. ¿Cuántas señales no hice delante de ustedes? Es decir, el pueblo tenía pruebas tangibles, fehacientes, de la fidelidad de Dios. No es como que Dios les dijo, crean en mí en el vacío.
Dios les dio pruebas de su fidelidad. Y aún así, escogieron la incredulidad. Aún así, escogieron dudar de Dios. Aún así dijeron, no, todavía no te creo. Todavía no eres Dios lo suficientemente confiable, es la realidad. En pocas palabras, es como si le estuvieran diciendo a Dios, no te has ganado mi confianza, todavía. Y esto para Dios es una ofensa absoluta. Porque recuerda, y ya lo hemos dicho tantas veces aquí, desde que empezamos con estos estudios, cada vez que tú y yo dudamos de Dios, estamos arrojando dudas sobre su carácter. Es decir, estamos atacando el carácter de Dios. ¿Cómo podemos aplicar lo que aprendemos acá, digamos, a nuestras propias vidas? Bueno, hay muchas maneras, pero vamos a confiar en la fidelidad de Dios. Aun cuando las circunstancias no parezcan fáciles, aun cuando las circunstancias parezcan difíciles, incluso imposibles, vamos a confiar en la fidelidad y en la palabra de Dios. Que Él sea nuestra ancla y ahí estemos seguros. Que no importa lo que estén viendo nuestros ojos, tú sepas en las manos de quién estás. ¿Es fácil? No, claro que no. Nuestra carne se revela, nuestra carne no quiere confiar, pero no vamos a ir ahorita ahí, pero recordemos las palabras del padre que lleva con Cristo a un hijo endemoniado y Cristo le pregunta, ¿crees? Y él dice, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Sí, sí creo, pero ¿sabes qué? Hay veces que dudo, por favor, ayúdame a no dudar. Por otro lado, vemos cómo este pueblo endureció el corazón a la reprensión de Caleb. En lugar de decir, ¿sabes qué? Si la estamos regando, vámonos a la tierra, no, se endurecieron. Y cuando lean Hebreos se van a dar cuenta que el escritor, vamos, en Hebreos está tomando estos incidentes de este pueblo, este caso, para mostrarnos el peligro de endurecernos contra el Señor. Por otro lado, recordemos, este pasaje nos muestra la mediación de Moisés, que ya lo hemos dicho, prefigura a Cristo, es un tipo de Cristo, es una sombra de Cristo, y Dios nos está mostrando que necesitamos un mediador, pero todavía este mediador que tenemos acá es un mediador imperfecto, porque vamos a leer más adelante que él también peca y Dios también le dice, tú tampoco vas a entrar. Así que el judío piadoso seguía esperando un mediador perfecto y el cual se consigue a cabalidad en la persona de Jesucristo. Por otro lado también, ¿qué nos muestra esto? Y cuando Dios nos manda algo, Él espera obediencia inmediata, no tardía, no después. ¿Sabes qué, Señor? Mira, no, este mandamiento en este momento me es incómodo. Mira, pues como que de momento lo voy a poner, digamos, así, vamos en un impasse, vamos en un stand-by, ahí lo voy a dejar y luego lo retomo, ¿no? La obediencia tardía es pecado. La obediencia tardía es abominación y la obediencia tardía es rebelión. Entonces, estos dos capítulos, que como les dije, forman un punto de inflexión, es decir, hay un antes y un después de estos dos capítulos, nos llaman a confiar en Dios, en su sabiduría, en su fidelidad, en su control soberano. Vamos a confiar en las promesas de Dios. Vamos a obedecer a Dios sin vacilar. Al final del día, Dios sí es digno de tu confianza y de mi confianza. Solo lee tu Biblia. Los devocionales que les mando a veces, sé que no son muy profundos a veces. Digo, yo se los reenvío, pues hay gente que me los manda, ¿no? Pero digo, siempre los reviso y todo. Sin embargo, aunque sean sencillitos, traen bendición. Traen bendición últimamente, vamos, han estado hablando mucho de la confianza en Dios en medio de la prueba. Y traen bendición al alma porque necesitamos recordar, porque somos tan olvidadizos que necesitamos que Dios nos recuerde, confía en mí. Confía en mí.
Ahora, confía en las promesas que Dios te hizo en su palabra. Yo no te estoy diciendo que confíes en cosas que Dios no te ha prometido, ¿no? Como por ejemplo, Dios nunca te prometió que vas a tener una vida sin enfermedades o sin crisis económica o sin sufrimiento o sin dolor o que todo te va a salir bien. Dios no te prometió eso, ¿no? Aunque vas a tener una casa inmensa, un carro último modelo, la cuenta del banco llena. Dios no te prometió eso. Pero Dios sí te prometió estar contigo siempre. Dios te prometió y me prometió sustentarnos todos los días. Dios nos prometió darnos lo que necesitamos para la vida física, también para la vida espiritual. Dios nos prometió muchas cosas en la palabra. Entonces, cuando estamos pasando por una situación de prueba, por una situación de tribulación, por una situación de sufrimiento, créanme que lo mejor que podemos hacer es confiar en Dios. Y ahí cuando estemos tentados a decir, yo me voy a quejar. Yo me voy a quejar porque no me gusta esta situación donde Dios me ha traído, no la tolero, no me parece correcta. Ahí cuando estemos tentados a quejarnos, solo recuerden cómo los castigó Dios. Solo recuerden las palabras. Van a caer muertos en el desierto. Voy a hacerles dar vuelta hasta que el último de ustedes caigan muertos. Van a sufrir las consecuencias de sus pecados. Van a saber lo que es tenerme como enemigo. Piensen en los 10 espías, que de inmediato, después de estar guiando al pueblo a una incredulidad contra Dios, de inmediato Dios los manda, Dios los mata de una plaga. Entonces este pasaje nos muestra muy bien cómo actúan la fidelidad de Dios y la infidelidad humana. La fidelidad de Dios guarda su pacto. La infidelidad del hombre desprecia y menosprecia a la persona de Dios. Ahora, no es como que Dios realmente sufra una afectación por tu pecado, porque Dios es trascendente a su creación. No es como que tú dañas a Dios, ¿no? Pero tú te rebelas contra Él, tú pones en tela de juicio su carácter y tú cuestionas su autoridad. Entonces, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, duda, comentario de lo que vimos el día de hoy, de números 14 y números 15. Perdón, 13 y 14. No. 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 Muy bien, bueno, pues entonces, si no hay preguntas ni comentarios, voy a terminar con la grabación un momento, por favor.